Buen día, Omar. ¿Cómo está? Bien, más allá del mensaje político que puede sonar, bueno, lo está diciendo un sector de la oposición, pero con total realidad, la administración de la pandemia, tanto en las medidas económicas como en la sanitaria y estas proyecciones que da el jefe de gabinete. No ha sido buena, Omar. No ha sido buena y me parece que hay que remitirse a los datos duros. Argentina triplica la media mundial de muertos por millón de habitantes. Uno escucha, me parece sensato lo del doctor López, que forma parte del equipo que asesora al presidente. Argentina hoy tiene, y también me parece importante que ustedes arranquen el programa, como casi todos los días, hablando de esto, porque hay una sensación que se pretende instalar que la pandemia pasó, y la pandemia no pasó. Estamos frente a la posibilidad de una tercera ola con circulación comunitaria en Brasil y en Paraguay, con casos ya de la variante Delta en la Argentina, con los números que daba recién Ángel de Tucumán, que seguramente son más si nosotros aumentaríamos el número de testeos, con lo cual me parece que la prioridad tiene que seguir siendo vacunar. Y el propio doctor López lo dijo en los medios nacionales, algo que nosotros desde la oposición venimos remarcando, deberíamos estar duplicando el número de vacunados por día. Y testeos. Y testeos, porque, a ver, hay un stock de vacunas, de las vacunas que ingresan. Llegó a haber 11 millones de vacunas que no estaban inoculadas en las personas. Y como bien decís vos, y esto es bueno remarcarlo, la inmunidad ideal se consigue con las 2 dosis, no con una sola dosis. Y hay casi 6 millones de personas que recibieron la vacuna Sputnik, entre los cuales me incluyo, ya pasaron los 3 meses y no tenemos la segunda dosis, estamos en medio probablemente de la denominada tercera ola y de una variante del coronavirus que es mucho más contagiosa que el resto. Pero aparte, Omar, cuando vos me hacías la pregunta vinculada al tema del manejo de la pandemia, la vacuna es el puente a la vida. La vacuna es lo que nos va a permitir a todos los argentinos tener una proyección de futuro, ponernos de pie, empezar a recuperar la actividad, pero lamentablemente los convenios que firmó el gobierno, fíjate vos, en el caso de la vacuna rusa, Rusia se había comprometido, lo dice el contrato, a entregar 10 millones de personas vacunadas, teníamos que tener el 28 de febrero, es decir, 20 millones de dosis de la 1 y de la 2. Es decir, mirá la fecha que pasó, todavía no completaron la cantidad de vacunas que tenían que mandar. Anunciaron que el laboratorio Richmond iba a producir la segunda dosis del Sputnik. Ese laboratorio no tiene ningún convenio con Argentina, con lo cual todo lo que produzca va a Rusia y a la demanda que tiene Rusia de los compromisos que tiene mundiales. El convenio con Hugo Sigman se pagó casi 100 millones de dólares. Tenía que entregar al mes de junio 22 millones y medio de dosis. Va entregando 5 millones y medio de dosis. Con lo cual me parece... ¿Cuánto se le pagó, perdón? El contrato, el total son 100 millones de dólares. Y en febrero, ¿qué vacuna es? de la AstraZeneca. Sí. Que te acordás que anunciábamos vacunas para el mundo. Hugo Sigman, un gran benefactor de la política. Acá en Tucumán tenemos una persona que fue ministro y que claramente tiene relaciones directas con este empresario. Anunció que íbamos a tener vacunas para el mundo. En febrero se le había pagado el 60% del contrato, denuncia que hice pública cuando estaba la ministra, cuando fue la ministra a la Comisión de Salud, y la ministra me contestó que no había retraso en el contrato. Estábamos en el mes de febrero, que en junio se completaba los 22 millones y medio de dosis y solamente llegaron 6 millones de dosis, con lo cual te diría que hemos triplicado la media mundial de muertos por millón de habitantes, entre los cuales hay familiares, hay amigos entrañables que lamentablemente hemos perdido. Han tenido medidas restrictivas cuando no había circulación viral y en Olivos, como bien decías al principio vos, gente que no puede justificar porque violó la cuarentena. Es decir, hay medidas para el ciudadano común que no podía cruzar de Tucumán a Santiago y que tuvo que ir con su hijita en brazos, o tantos casos de papás que no pudieron ver el caso de esta joven de Córdoba, por ejemplo. Córdoba, que no lo pudo bueno, ver. y en Olivo había, digamos, vía libre para que los amigos del poder violen la cuarentena que se le exigía al resto de la población que cumplan. Y hemos tenido una caída en la actividad económica que ya lleva casi 10 puntos el PBI. Con lo cual te diría que el gobierno no tiene mucho para mostrar en el manejo de la pandemia. Cuando desde la oposición acompañamos la ley, yo fui
parte del proceso de sanción de la ley de vacunas, incorporamos un artículo en el recinto por pedido mío, para que las autoridades de la Comisión de Salud de ambas cámaras tengan acceso a los contratos. Aprobamos la ley, le aprobamos el presupuesto. El día 6 de octubre, cuando se publicó la ley en el boletín oficial, se firmó el convenio con Sigma. Y a los pocos días, los 22,5 millones de dosis con Rusia, y después del fondo COVAX, 9 millones de dosis. Con lo cual, hemos tenido un largo peregrinar todos como sociedad para poder finalmente tener acceso a la vacuna. Los menores de 18 a 12 años con comorbilidades o con algún tipo de discapacidad de origen genético que son letales. Hemos tenido el caso de este joven de Bellavista, de Gustavito, que nos dolió a todos. Bueno, recién el gobierno ahí despertó y lo puso como personal de riesgo y prioritario. Claro, ahora, uno que bucea permanentemente cómo se administraron las pandemias, más allá de las encuestas, que lo muestra arriba al presidente de Uruguay, Lacalle Pou, luego muestra a otros presidentes de países vecinos, Chile, por ejemplo, más allá de la imagen negativa que pueda tener el presidente por una cuestión política, por el crecimiento que está teniendo el comunismo en un país conducido, digo, por Piñera, vemos Paraguay. Entré a buscar Paraguay y la verdad que me sorprendió para bien. Paraguay en los últimos 15 días compró más de 2 millones de vacunas de Pfizer y ayer le llegó una buena noticia, una donación de Qatar. Digo, la relación internacional también. Influye. Acá juega un rol fundamental. ¿Cómo es posible que Argentina haya dejado pasar tanto tiempo para la llegada de la vacuna Pfizer por las relaciones que podríamos haber aceitado con Estados Unidos? Lo escuchamos a Máximo Kirchner en el recinto reclamarle al presidente casi, después que sacó el decreto, cuando nosotros planteamos que nos apartemos del reglamento y que modifiquemos, saquemos la palabra negligencia para acceder a la vacuna Pfizer, vacuna que fue validada la tercera fase, la fase clínica en la Argentina con casi 6.000 voluntarios, que teníamos prioridad para acceder a los primeros 2 millones de dosis. Hubo 4 reuniones, no tuvieron en cuenta los pedidos de Pfizer. Después de todo un proceso, finalmente terminaron sacando un DNU y permitiendo que esa vacuna ingrese a la Argentina. Y diciendo Máximo Kirchner, como si fuese una derrota, imagínense ustedes, si tenemos que modificar una ley por un laboratorio, lo que nos espera con la deuda externa, como si esto fuese una cuestión de tinte ideológico o como si no hubiese detrás de la vacuna miles de personas que necesitaban de esa vacuna por las situaciones de salud que cada una padecía. Perdón, ¿no? Diputado, hablando de ese tema, usted me puede corregir, puede estar equivocado. Si hablamos de ideología, los aliados nuestros son Rusia por un lado, a nivel internacional, Cuba, Venezuela y Bolivia. Y Bolivia Nicaragua utilizó la Pfizer. Por supuesto. Entonces, no es pero una cuestión cuando está en juego la vida de la gente... ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo algo oscuro con Pfizer? ¿Que la gente no lo sepa o no? No, Omar, lo que hubo fue un gobierno... La primera reunión que el presidente tuvo, oficial, agendada en la casa, en Olivo, en el mes de julio, fue con los directivos de Pfizer. Fue la primera reunión. Después hubo 4 reuniones más y avanzó, te diría, casi en un precontrato. Ahora, obviamente, privilegiaron el negocio con Sigma y AstraZeneca, porque íbamos a producir vacunas por el mundo. Y después privilegiaron la cuestión geopolítica con Rusia y lamentablemente... Perdón, porque si hay 2 opciones, ¿no es así? Pfizer y AstraZeneca. Pfizer, AstraZeneca, Moderna... Pero hacemos referencia al empresario Sigma, ¿no es así? Sí. Él representa a AstraZeneca. ¿Por qué entre las 2 opciones de Pfizer y AstraZeneca se acelera lo de AstraZeneca y se deja al lado Pfizer? Esa es la duda que tiene la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene relaciones, vínculos carnales ese empresario con el gobierno. Está claro que se privilegia el negocio de amigos, el capitalismo de amigos. Es decir, ese capitalismo de amigos ha hecho que lamentablemente en la Argentina haya muchos conciudadanos nuestros que murieron porque la vacuna le llegó tarde. Bien, ¿cuál va a ser el mensaje acá de la oposición en la provincia de Tucumán? Porque aparentemente puede haber, ahora con los anuncios que está haciendo el jefe de gabinete con la ministra, porque habrá aperturas para programas en viaje, turismo y eventos masivos al aire libre, que todavía no se sabe qué va a pasar con el deporte, que acá nos están preguntando, está dada que el gobierno nacional va a decir, nosotros vacunamos y curamos.
evitamos muertes, más allá de la cantidad de personas fallecidas. Del otro lado van a decir más de 100.000 muertos. ¿Cuál va a ser el mensaje de la oposición acá en Tucumán? ¿Se va a plebiscitar la gestión provincial o se va a instalar qué país tenemos a partir de la conformación del próximo Congreso? Mirá, a mí me parece que, en primer lugar, lo que hay que aclarar es que con la salud de la gente, con la vida de la gente, ningún sector de la política puede hacer la mala política, digamos, tratar de sacar alguna ventaja. Y de hecho nosotros dimos fe de esto porque votamos la ley que presentó el propio Poder Ejecutivo y que había mucha discusión interna, prácticamente se aprobó por unanimidad y le dimos el presupuesto. Te vuelvo a decir, Omar, en julio del año pasado, para que tengamos la mayor cantidad de vacunas y la mayor cantidad de personas inmunizadas en el menor tiempo. Lamentablemente eso no ocurrió. Entonces me parece que, por lo menos desde nuestro sector, lo que queremos plantear claramente es que esta es una elección, te diría una de las más importantes, como ya se calificó en varios medios nacionales y referentes como Mario Negri, probablemente de la democracia, hasta acá. Porque nosotros necesitamos recuperar el rol del Congreso. Digamos, ¿qué está frenado hoy en la Cámara de Diputados y por qué está frenado? Nosotros somos 114 diputados de Juntos por el Cambio que frenamos la modificación del Ministerio Público Fiscal, la reforma de la justicia, la Comisión Bicameral de Vicentín para atacar al campo y a la producción y expropiar esa empresa, la ley de superpoderes que habilitaría, por ejemplo, que el presidente defina si en Tucumán tiene que haber clases presenciales o no. Esa es la agenda de Cristina. Por eso yo quiero ir al Senado de la Nación, donde está Cristina, porque ya dimos la lucha en el 2013, cuando pretendían y tenían ambiciones hegemónicas y construimos el acuerdo cívico y social, y acá en Tucumán frenamos las ambiciones reeleccionistas de Alperovich y nos pusimos de pie y finalmente llegó el 2015, donde dimos la lucha y seguimos acá y vamos a seguir dando la lucha hasta que Tucumán cambie y hasta que el Congreso, porque no es menor, si el Congreso, el kirchnerismo suma 7 u 8 diputados nacionales más, tiene la mayoría que necesita para avanzar con un programa, con el plan de impunidad de Cristina. Y si el Senado tiene 4 senadores más, Omar, va a tener los 2/3, con lo cual puede, por ejemplo, reformar modificar el número de la Corte. Entonces no es menor lo que se discute. Y yo me quedo con tu segunda reflexión. Lo que se debate hoy en la Argentina y desde Tucumán nosotros tenemos que aportar hombres y mujeres al Congreso, que recuperen la agenda del Congreso, que recuperen una agenda, esto que planteábamos, de integrarnos al mundo. Nuestros socios no pueden ser Nicaragua, un matrimonio que viola los derechos humanos, o Venezuela, donde hay colas para que la gente tiene que hacer cola para recibir alimentos o medicamentos. Nosotros tenemos que recuperar el rol del Congreso para que controle al gobierno, le ponga límite a Cristina y empecemos a discutir los temas que tienen que ver con la agenda de la gente. Recuperar el empleo, la economía, la lucha contra el narcotráfico. Y acá en Tucumán, digamos, el fiel reflejo del kirchnerismo es Mansur y Jaldo, hace 20 años gobiernan. Hoy están enfrascados en una pelea sin razón, la única razón es el poder, por el poder mismo, porque no pueden resolver los problemas que tenemos los tucumanos hoy. Y creo que somos muchos más los tucumanos que no nos vamos a resignar y que vamos a dar la lucha, como lo venimos haciendo, con nuestros errores obviamente, pero vamos a dar la lucha para que Tucumán cambie. José Manuel Cano, candidato a senador. Así es, con Sandra Manzone, que me acompaña, que representa a la coalición cívica acá en Tucumán, y con quienes venimos, con Silvia, con Tito Colombre Garmendia, con quienes venimos transitando un camino de construcción política en la provincia y de oposición al kirchnerismo, que podemos dar fe de nuestra trayectoria, que fuimos siempre fieles al rol que la sociedad tucumana nos dio. Buen fin de semana, José.